En el capítulo 2 de Ley de Bancos y Grupos Financieros tenemos la distribución del capital que está regulado en el artículo 15, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo de capital para iniciar esas operaciones? Como lo regula en el capítulo 16. El aumento del capital, si se requiere dar un aumento a dicha disposición dentro del capital que se está manejando, como lo establece en el artículo 17. Las adquisiciones de acciones. Luego vemos el capítulo 3, donde está la administración, cómo está compuesto el consejo administrativo y de gerencia, que lo vemos del capítulo 20 hasta el 26. Luego tenemos la autorización y organización, ¿verdad? Cómo tienen que estar regulados estos grupos, quién lo autoriza, la supervisión consolidada, quién tiene que supervisar todas esas acciones de los bancos, y sabemos que lo hace la superintendencia de bancos. Vemos todas estas facultades que lo regula el artículo 29, 30 y 31. Después vemos las empresas que controlan o las empresas responsables de ver que se esté manejando de una buena forma, ¿verdad? Como lo establece la Junta Monetaria desde el capítulo 30, desde el artículo 32 hasta el 35. Después en el artículo 36 vemos el régimen de las empresas especializadas en el servicio financiero y empresas de apoyo al giro bancario, que lo vemos del artículo 36 hasta el 40. En el artículo 41 vemos las operaciones y servicios, ¿verdad? Que nos dice que los bancos autorizados conforme a la ley podrán efectuar las operaciones en moneda nacional o extranjera y prestar los siguientes servicios. Por ejemplo, operaciones pasivas, recibir depósitos monetarios, recibir depósitos a plazo, depósitos de ahorro, ¿verdad? Entonces, crear y negociar obligaciones subsidiarias y de forma de activos, o por ejemplo otorgar créditos, que es una de los servicios que tienen que brindar cada uno de estos bancos. En el artículo 42 vemos la tasa de interés, comisiones y recargos que se deben de hacer. Por ejemplo, si este banco hace algún tipo de préstamo, cuál es lo que está establecido sobre la tasa de interés, comisiones y cargos que deben de pedir si se da algún trámite diferente, ¿verdad? Que tiene que estar regulado en estos artículos. Los horarios de sus operaciones, como lo regula el artículo 43. El artículo 44, las proporciones globales de moneda extranjera, cómo tiene que estar conformado, cómo tiene que darse esas disposiciones según lo emita la Junta Monetaria. En el artículo 45 vemos las prohibiciones que se dan a los bancos, ¿verdad? Si estos bancos quieren hacer especulaciones o consideraciones que no están dispuestas según esta ley, ¿verdad? Y nos dice que en el artículo 342 del Código Penal supervisa esas prohibiciones que pueden darse o que pueden saltarse los diferentes bancos. Desde el artículo 47 vemos las limitaciones que se dan para esas inversiones y contingencias de los bancos hasta el artículo 49. También estos bancos tienen que ser regulados por una administración de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, para que no lleguen a entretenerse o la actividad de pánico financiero que se puede dar en cualquier momento. Entonces, el artículo 59 concesiona este financiamiento para que no se pueda dar de otra forma, que lo vemos en el artículo 151, las garantías, en el 52 los requisitos que tienen que tener, hasta el artículo 58. Vemos el régimen de contabilidad,
un régimen muy especial para estos bancos, ¿verdad? Como tienen ellos su registro contable, tal como lo regula el artículo 59, ¿verdad? Todas esas operaciones que realizan estas empresas deben regularse según lo establezca la ley y conforme las normas, bases y limitaciones que pueda dar la Junta Monetaria. El artículo 60, la conciliación de estados financieros, prestación de información, como lo requiere el artículo 61, confidencialidad de operaciones, ¿verdad? En el artículo 63 nos regula todas estas. El capital y reservas, adecuación del capital, como lo regula el artículo 64, el patrimonio computable, que lo vemos desde el artículo 66 hasta el 69. Después vemos en el artículo 70 la regulación por definición y patrimonial, ¿verdad? Los procedimientos y plazos que se tienen que tener en ello para que se haga de una mejor forma. Los informes que se tienen que presentar a la superintendencia de bancos, ¿verdad? Mantener informado al tanto, al día de todas estas sociedades financieras que prestan deficiencia patrimonial muchas veces. Entonces todos esos informes se tienen que pasar tal como lo regula el artículo 71. Después pasamos a los demás artículos, ¿verdad? Las liquidaciones voluntarias, como lo regula el artículo 76. Exclusión de actividades y pasivos, que lo vemos desde el artículo 78 hasta el 84, ¿verdad? El Fondo para la Protección del Ahorro, ¿verdad? La creación y el objetivo de esta creación del Fondo de Préstamos de Ahorro, ¿verdad? Una garantía al depositante en el sistema bancario que puede determinar lo que se requiere en ese título, ¿verdad? Una parte muy importante para estos bancos, que lo vemos desde el artículo 85 hasta el artículo 95. Las sanciones que pueden tener estos bancos por alguna falta o algún delito de intermediación financiera que pueden tener, ya sea por una persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que está regulado en esta comunidad conforme a la ley o las leyes específicas que rigen esas operaciones dentro del país. Entonces ellos pueden llegar al delito de intermediación financiera y es algo que está sancionado penalmente en estas regularizaciones monetarias, que lo vemos del artículo 96 hasta el artículo 101. Los medios de impugnación, que lo vemos del artículo 104, ¿verdad? El artículo 1 que ve esto. El régimen de procesal, que lo vemos del artículo 105 hasta el 110. Cuotas de inspección, el artículo 111, ¿verdad? Entidades fuera del plazo, que lo define el artículo 112 hasta el 114. Las disposiciones transitorias finales, ¿verdad? Cómo tienen que efectuar cada uno con el ámbito temporal dentro de la ley de bancos. Y por último tenemos en el capítulo 2 los artículos finales, el informe del primer párrafo, las especificaciones de las sociedades financieras y privadas. Todos esos artículos nos regulan la referencia, los reglamentos, las urgencias, y vemos que todas estas leyes de bancos y grupos financieros están autorizadas por el presidente, por el secretario de la ley de bancos y el sistema bancario de nuestro país. Entonces, cada una de estas leyes es muy importante para que los bancos funcionen de una forma muy eficiente y eficaz dentro del país, sin saltarse diferentes leyes de Guatemala. Entonces, esto es todo lo que yo puedo explicar referente a la ley de bancos y grupos financieros, ¿verdad? Pequeñas pinceladas que nos pueden ayudar a entender un poquito las entidades financieras y cómo tienen que ellos regirse para tener un funcionamiento que nos permitan a todos los usuarios tener nuestra economía de nuestro país, la economía de nuestros hogares de una manera que la podamos entender y ver cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos frente a estas entidades. Muchísimas gracias.